Hola Marta. Hola. Bueno. Sí, sí, pregunta lo que te Bien, vamos. Bien, vamos a seguir. Espero que el descansito haya dado energías para poder estar a tope y atentos y atentos. Bien, tenemos aquí a Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, encantada. Em, Marta Díez es psicóloga especialista en psicología clínica. También es especialista en indefensión aprendida y en terapia asistida con caballos. Ella va a hablarnos de un tratamiento sobre la indefensión aprendida a través de la terapia asistida con caballos. Adelante, Marta. Muchas gracias. Adelante. ¿Sí? ¿Me oís bien? ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Vale. Bueno, primero de todo os quería agradecer a la labor del equipo de AINISE, tan importante, y bueno, y estoy muy contenta de poder explicaros todo este tema de la indefensión aprendida. No es fácil en muy poco tiempo, en poco rato, explicar en qué consiste, pero lo haré lo más brevemente posible. Primero os explicaré qué es la indefensión aprendida y un poco porque si no, no se puede entender, y después os explicaré por qué es tan eficaz el trabajo de la indefensión aprendida a través de la terapia asistida con caballos. Os voy a compartir en pantalla un PowerPoint para un poco de apoyo que sea más fácil. A ver. Vale. Bien, ¿sale bien? Bueno, entonces, os explico. La indefensión aprendida es un estado emocional que no se considera un trastorno, pero sí que crea muchas dificultades y muchas veces deteriora la calidad de vida de las personas. Es raro encontrar a alguna persona que no haya estado nunca en una situación de indefensión aprendida. Por lo tanto, es un estado emocional que prácticamente todos hemos vivido en algún momento u otro. Básicamente, la base de lo que es la indefensión aprendida es que la persona aprende que haga lo que haga, no puede salir de una situación que le es perjudicial. Pero es un convencimiento muy fuerte que conlleva a la persona a una reacción de pasividad. Estos estudios, los estudios sobre indefensión aprendida, empezaron en el año 75 a partir de unos estudios de Seligman con su equipo, y bueno, desgraciadamente, como se hacía mucho antes, se experimentó con perros a los que se les atribuía, se les daba una descarga eléctrica. Entonces había un grupo de perros en los que podían evitar la descarga y un grupo de perros que no la podían evitar. Y se dieron cuenta que cuando el grupo de perros que tenía la posibilidad de parar la descarga eléctrica quedaba en una situación absolutamente de pasividad y no reaccionaba no intentaba nada. Entonces, la pasividad es la característica principal de la indefensión, es el no actuar. Y ahora veréis también, os iré explicando por qué es tan importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Que las personas cuando entran en indefensión aprenden que las respuestas y las consecuencias son totalmente independientes y esperan que todo esto vaya sucediendo cada vez en el futuro, con lo cual no hay un intento de salir de esa situación, sino al revés, hay una aceptación pasiva de que la persona no podrá hacer nada para poder salir de ahí, de esta situación. Bueno, no os voy a poner vídeos porque en el rato que tengo, si no, no os podría explicar, pero nos encontramos, quiero hablar de esto precisamente porque con caballos nos encontramos en muchísimas situaciones de indefensión, caballos que están hiperflexionados y que van detrás de la mano y que cuando se les quita el contacto siguen con esta hiperflexión. Esto es una muestra muy clara de indefensión en animales. De hecho, los animales entran muy fácilmente en indefensión aprendida cuando se les trabaja mal, evidentemente, cuando hay un maltrato.
Bueno, a ver, hay un ejemplo, un experimento de Hiroto que es muy interesante, que nosotros lo hemos aplicado en escuelas para ver cómo se puede entrar en indefensión de una forma muy rápida. Se les distribuye, a lo mejor algunos de vosotros lo conocéis, este experimento. Se les da a un grupo de alumnos, se les dan 3 palabras, que son anagramas, y los 2 primeros se pueden resolver, mientras que al segundo grupo los 2 primeros no se pueden resolver. Entonces, vemos los anagramas, por ejemplo, si nosotros ponemos Roma, cambiando las letras podríamos poner amor. Los chicos que tienen estos 2 anagramas que son resolubles, cuando llegan al tercero, normalmente lo resuelven con bastante rapidez. Sin embargo, los que tienen este grupo, que tienen los anagramas que no se pueden resolver, cuando llegan a la tercera palabra, se dan cuenta de que, bueno, no consiguen resolverlo la mayoría. Hay algunas personas que no entran en indefensión y consiguen resolver la última palabra, pero es poco frecuente. Entonces, nosotros hicimos esta experiencia, la hicimos en castellano, la hicimos en inglés para ver si habían diferencias significativas. Sí habían diferencias significativas, de hecho, había... Así como las asignaturas de más indefensión, que crean más indefensión a nivel escolar, son las matemáticas y el inglés. Pero en este experimento, en el inglés, hay menos indefensión. Esto tiene una explicación psicológica, porque en el inglés ya los niños ya tienen un concepto de sí mismos de que no les sale, y entonces no les afecta no resolver las 2 primeras, porque igualmente ya desde el principio prueban las 3 de igual forma, ¿vale? Bueno, no me extiendo más en esto, pero es para que veáis que tiene todo un componente, ¿no?, detrás. Entonces, características de la indefensión. En la indefensión se crea un déficit emocional porque la persona se queda entristecida, pero no siempre. La indefensión se asocia muchas veces a la depresión, pero no siempre. Yo he trabajado con muchos niños en indefensión y hay niños que no tienen características de depresión, y adultos tampoco, porque de hecho, como os explicaré más adelante, es un mecanismo, la indefensión es un mecanismo defensivo. Pero sí que hay, por ejemplo, en personas mayores mayores ancianas, que están en estados de indefensión, sí que nos encontramos muchas veces un déficit emocional y incluso un estado depresivo. Se genera también un déficit cognitivo, evidentemente, porque si estamos convencidos de que no vamos a resolver esa situación, por ejemplo, en matemáticas, no vamos a ser eficientes en los problemas que se nos presenten. Y un déficit motivacional, porque esa es la situación que nos crea indefensión, muchas veces, sobre todo a nivel, esto os lo digo sobre todo a nivel escolar, pero ahora veréis en qué ámbito se pueden dar situaciones de indefensión. Pero en el ámbito motivacional también hay la persona se desmotiva de aquello que no está siendo capaz de resolver. ¿A partir de qué edad encontramos indefensión? A ver, yo me he encontrado con indefensión a partir de los 4 años, pero se puede encontrar yo pienso a partir de los 3, por ejemplo, en el problema, en un tema de habla, de lenguaje, en la que hemos visto también una situación de indefensión de indefensión aprendida en el aprendizaje, en el poder hablar, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños son pequeñitos, cuando en P3, P4, se les evalúa mucho a través del dibujo. Es 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? En 5 años ya empiezan la prelectura, pero en 3 y 4 años hay muchos comparativos entre los niños de la clase. Muchas veces se hace esto de poner los dibujos colgados de los niños, y los niños a veces ya entran en problemas de indefensión. Este niño en concreto, por ejemplo, este dibujo es de un niño que asistió a terapia
porque tenía muchos problemas conductuales y lo que pudimos observar es que había un problema de indefensión en el tema del dibujo, porque este niño tenía un hermano gemelo que dibujaba muy bien. No es frecuente que entren en indefensión a partir del dibujo los niños, pero en este caso no se dio esta situación, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene todo un método, una forma de trabajar en la que se demuestra al niño que puede realizar un dibujo de mayor calidad. ¿Qué pasa con el tema de la indefensión? Bueno, a ver, la indefensión muchas veces es una herramienta para salir de un estado de bloqueo. Cuando hay un bloqueo, hay una actitud activa, hay nerviosismo, hay ansiedad, la persona se nota muy fácilmente que está en una situación de indefensión. De bloqueo, de nerviosismo. Mientras que en la indefensión, la actitud es pasiva. A nivel escolar esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos? Que los profesores que ven a los niños que están en una actitud pasiva, que no hacen ni el esfuerzo de contestar un examen, les va a crear mucho más rechazo o mucho más indignación hacia ese niño si hay un desconocimiento de lo que es la indefensión aprendida, evidentemente. Pero es que la mayoría de niños que tienen este tipo de actitud en las escuelas, un volumen muy elevado, es porque están en una situación de indefensión en los aprendizajes escolares. ¿Qué pasa? Que muchos niños que están en indefensión en aprendizaje escolar prefieren demostrar a los demás que están suspendiendo o que no están entendiendo las asignaturas porque hacen muchas gamberradas y se comportan muy mal. Preferirán eso que la percepción de ellos sea que son niños tontos, ¿vale? Entonces tenemos este problema. Yo en una de las conferencias que hice a una escuela con mucho profesorado, eran creo que unos 100 o más profesores, pedí que saliese delante de todos un profesor que se considerase muy bueno en matemáticas y uno que se considerase muy malo en matemáticas. Entonces se pusieron delante de todos los otros profesores y les puse un problema en la pantalla, un problema de matemáticas que no se podía resolver en el tiempo que yo estaba pidiendo, ¿no? Que pedía 1 minuto y medio. No se podía resolver. Entonces, se veía hay veces que lo suelo hacer y hay veces que me sale muy evidente, hay veces que no. Pero recuerdo en este especialmente que fue realmente muy evidente porque el profesor de matemáticas veías cómo estaba nervioso intentando responder a su problema, mientras que era una profesora que supongo que era de lenguas, ni siquiera cogió el lápiz, o sea, se miraba el problema, pero ni siquiera hizo un intento de escribir nada. Entonces, es muy importante ver que las situaciones, porque esta profesora ya estaba en una situación de indefensión. Entonces, es muy importante ver que nosotros se tiene una tendencia a juzgar esta pasividad cuando en realidad es un mecanismo que para la persona es muy importante, porque cuando cada vez te crea tanta ansiedad una situación que intentas resolver y no puedes, una salida es tirar la toalla y decir yo no puedo con esto y entras en un estado de indefensión, ¿vale? Esto yo creo que es muy, muy importante entenderlo. Bueno. Ambas, tanto el bloqueo como la indefensión, deterioran la calidad de vida, evidentemente. Pero es muy importante reconocer la indefensión. Es muy importante identificar que a la persona está en esta situación, ¿vale? Porque si no, no podremos dar la ayuda adecuada. Entonces, pensar que todos los que estáis escuchando, me estáis escuchando ahora, todos los que si yo os preguntase, es que como no hay este intercambio me cuesta un poco, pero bueno, se me hace un poco difícil, ¿eh? Pero si yo ahora os preguntase, ¿quiénes de vosotros no se os dan bien las matemáticas? Os puedo asegurar que es un tema de indefensión. ¿Por qué? Porque podéis decir, no, pero hay gente que se le dan mejor las lenguas, a otros se les dan mejor las matemáticas. No, o sea, en niveles cognitivos buenos, cualquier persona puede hacer las matemáticas de bachillerato perfectamente. No tiene por qué tener un problema para poderlas hacer.
Entonces, os puedo decir que todas las personas que tenéis esta situación de a mí no se me dan las matemáticas, es que porque habéis estado en una situación de indefensión en las matemáticas. Igual pasa en el inglés, igual pasa en la informática, bueno, podemos encontrar en muchas situaciones. Situaciones de indefensión. Hay muchas, pero en enfermedades, por ejemplo, en personas que tienen una enfermedad, se les hace un diagnóstico y una condena, ¿no?, de que no volverán a caminar o no podrán, bueno, y entran en un convencimiento absoluto de que no van a poder resolver esa situación en la que está, no podrán salir, ¿no?, de esta enfermedad, ¿no? No podrán avanzar, digamos. En discapacidades físicas, en problemas laborales, también encontramos mucha indefensión, además últimamente en estos años. En temas de maltrato, muchísimo, de hecho el maltrato siempre conlleva indefensión. En problemas sexuales, en problemas en personas que no pueden conseguir tener orgasmos o en chicos con eyaculación precoz o con problemas de erección, encontramos muy frecuentemente se trata de un problema de indefensión. En abusos, muchísimo. En personas mayores encontramos muchas situaciones de indefensión porque a las personas mayores se les quita mucho el derecho de decidir y se encuentran en una situación en la que se quedan convencidos de que ya no pueden hacer nada por cambiar su situación. En dificultades de aprendizaje, por supuesto, que es lo que os he explicado, trastornos psicológicos también, porque en psiquiatría se condena muchísimo a las personas y se les dice que, desgraciadamente, se les dice muy frecuentemente que sin la medicación no van a poder tirar adelante o que van a tener un trastorno el resto de su vida o que, bueno, siempre que se anuncia una cronificación de una enfermedad, tanto física como mental, estamos induciendo a la persona a un estado de indefensión. En problemas económicos y en acoso escolar hay siempre una situación de indefensión en el acoso escolar, que es muy frecuente y se trabaja muy bien con caballos, además. Bueno, entonces, ¿qué es muy importante para trabajar la indefensión aprendida? Hay que entender una cosa que es importantísima y es que no basta con animar a la persona a que puede, a subirle la autoestima, no es suficiente, desgraciadamente. Es necesario hacer trabajo sobre la autoestima, es necesario darle mensajes positivos respecto a su posibilidad de resolver la situación adversa en la que está, pero no es suficiente. Tenemos que asociar lo que sucede con lo que queremos que suceda. Entonces, vamos a trabajar de una forma bastante parecida con lo que sería una hipnosis, sin que sea una hipnosis porque no lo llevamos a la persona en un estado de conciencia determinado, pero sí que es importante entender que lo que hacemos es cambiar la creencia de la persona. Si no se hace desde ahí, no se puede sacar realmente a la persona de indefensión o es muy difícil. Entonces, hay que darle la experiencia de éxito, de la manera que sea. Con caballos se puede trabajar muy bien, de hecho ahora os explicaré porque es muy útil el trabajo de la indefensión aprendida a través de la terapia asistida con caballos. Esto es importante, pensar que si nosotros tenemos que saltar en paracaídas de un avión, bueno, ahora esto os lo explicaré después, porque no os quiero explicar una cosa antes, perdonad. Vale. Ahora os voy a explicar por qué es tan útil el tratamiento de la indefensión aprendida a través de la terapia con caballos. ¿Por qué resulta tan eficaz? ¿Vale? Que es lo que os quería decir ahora. Una de las características de la eficacia es que es lo que os iba a contar ahora, es que el vínculo que se establece con el terapeuta es un vínculo de confianza que se hace muy rápido, mucho más rápido que en despacho, que trabajando en despacho. ¿Por qué? Porque es lo que os decía antes, si una persona va a saltar en paracaídas, lo que os iba a explicar,
establecerá un vínculo muy rápido de confianza con la persona con la que vaya a saltar en tándem. Y te fías para obtener tu propia tranquilidad. ¿Qué pasa con los caballos? Que como a la mayoría de los niños y de adultos les da un cierto miedo o un respeto o les da impresión a subirse, ¿qué sucede? Que el niño el niño o el adulto establece un vínculo de confianza muy rápido con la persona que está trabajando con él. ¿Qué se hace en temas de hipnosis? Por ejemplo, cuando se hacen hipnosis de estas show, muchas veces lo que se hace es hacer una preselección. Y en la preselección, una de las cosas que se hace es pedirles a las personas que se dejen caer para atrás. ¿Sabéis esto que se hace? Que te coge una persona por detrás. Pues se les pide esto. ¿Por qué? Porque las personas que se ponen en confianza muy rápido sabemos que son más fácilmente hipnotizables, porque crean este vínculo de confianza. Entonces, este vínculo de confianza que se crea a través del caballo, que esto sirve no solo para el tratamiento de la indefensión aprendida, es en todas las terapias. Yo pienso que en adolescentes el hecho de que se cree este tipo de vínculo es importantísimo, importantísimo. Entonces, esto es una de las características muy importantes que tiene la terapia asistida con caballos en el trabajo de la indefensión. ¿Qué otras situaciones favorece el trabajo con caballos? Pues que encontramos que en caso de trabajos de indefensión en niños, por ejemplo, niños que están en indefensión en la lectoescritura, que nos encontramos muy frecuentemente, sobre todo cuando hay un tema de dislexia, la situación es diferente al colegio, hay una emoción, podemos hacer muchísimos juegos en los que la persona no se da cuenta que está realizando la situación que precisamente en la que precisamente está en indefensión, y después podemos demostrarle que ha realizado, que ha sido capaz de hacer algo en lo que él estaba en una situación de indefensión, ¿vale? Facilita el trabajo de autoestima, que también es necesario, y en general podemos decir que el caballo y el juego, sobre todo trabajando con niños, está por encima de la indefensión. Por ejemplo, en trabajos con mujeres maltratadas o con niños que están en situaciones de bullying, todo el posicionamiento que consigue el niño o el adulto delante del caballo o el adolescente le va a hacer precisamente poder tener una vivencia de éxito en una situación en la que él no es capaz de posicionarse, no es capaz de posicionarse un niño frente a los niños que le están haciendo bullying, porque además no hay recursos, no tienen recursos que no sean desde la agresión, y tampoco no saben cómo hacerlo, no saben cómo posicionarse. Entonces, cuando tú enseñas a un niño a posicionarse y a poner los límites y a relacionarse y ponerse en su sitio en la relación con el caballo, esto se puede extrapolar muy bien a su situación fuera de la situación del trabajo con caballos, ¿no? Y él empieza a darse cuenta de que sí es capaz de poderse posicionar sin tener que ser agresivo, sin tener que maltratar, simplemente con esta energía de posición que puede llegar a desarrollar y que es realmente muy efectiva en el trabajo con caballos. Aquí también podemos ver lo eficaz que es en el tema de la indefensión en el lenguaje, ¿no? En niños que, por ejemplo, se les empieza a pedir que antes de iniciar el lenguaje que soplen y ni siquiera el tema de soplar, retiran, no miran, no responden. Pensar que uno de los signos muy característicos de la indefensión es el retirar la mirada cuando se les pregunta. Si a un niño, por ejemplo, se le pregunta que haga una lectura de una palabra, si está en indefensión, una de las cosas que os hará ver que hay un tema de indefensión es que retirará la mirada. No lo mirará o se pone la tarjeta muy cerca. Claro, si os pudiese pasar vídeos, os enseñaría muchos vídeos de
o sea, no me daría tiempo, pero hay muchos vídeos en los que se ve muy claramente cómo hay signos que son muy característicos, que hacen que veas muy rápido en la terapia asistida con caballos que hay una indefensión en ese aspecto, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? También tenemos en psicomotricidad fina. Bueno, esto es un ejercicio en el que el caballo es una ambulancia y el niño se tiene, por ejemplo, es difícil a veces trabajar con niños que no se quieren poner la bata, que no se pueden abrochar los botones, y este niño, por ejemplo, está muy en indefensión en motricidad fina. Entonces, este ejercicio, pues íbamos con el caballo, que era la ambulancia, y habían, ¿no?, diferentes personas a las que iba a curar, y cada vez que llegaba se tenía que abrochar la bata, poner y quitar la bata. ¿Qué pasa en esta situación? Que todo el juego en sí, ¿no? Coge, vamos, subimos en tu caballo ambulancia, vamos a atender a esta persona, te tienes que poner la bata y abrocharse. El niño no se da cuenta que se le está pidiendo que se abroche la bata, pero porque está más pendiente del juego y de la situación, ¿no? que no del hecho de tenerse que abrochar la bata, que es lo que le va a inducir directamente otra vez a la indefensión. Entonces, una vez lo hace, ahí sí que se hace mucho refuerzo. Luego, una vez se ha conseguido, hay que hacer mucho refuerzo del éxito, de la situación de éxito que ha conseguido la persona. Eso es muy importante, ¿eh? Aquí os pongo también el tema de las personas mayores, porque el tratamiento de indefensión aprendida, o sea, de personas que están en indefensión en personas mayores, que la mayoría las encontramos bastante deprimidas, también es muy eficaz. Se pueden hacer muchos ejercicios con caballos en los que la persona se da cuenta de que puede recuperar su autonomía, incluso su agilidad física, ¿no? Porque a las personas mayores muchas veces se les dice no subas aquí, no hagas esto, ¿no? Se hace una sobreprotección en la que se les quita su libertad. Y esta situación hace que se sientan en este estado de indefensión, porque realmente les parece que no pueden hacer nada, que son los otros adultos que les dirigen absolutamente la vida. Entonces, hay personas mayores que se rebelan y se quejan mucho y al menos lo manifiestan, pero hay personas mayores que no. Hay personas mayores que se quedan realmente entristecidas porque se les quita realmente toda esta libertad, ¿no? Entonces, este trabajo también es muy bueno desde el momento que se puede hacer. También aquí esta persona está montada a caballo, pero hay muchos ejercicios pie a tierra que son muy bonitos y muy interesantes de hacer, en los que la persona puede hacerlos y realmente hemos visto resultados muy positivos. En el acoso escolar es lo que os he explicado antes, ¿no? Todo el tema de posicionamiento, igual que en el maltrato, también encontraríamos esta ayuda a través de la quimioterapia para salir de la situación de indefensión. Y bueno, no sé si hay posibilidad de establecer un poco de diálogo con los participantes. Si queréis preguntar algo, yo os lo he explicado así lo más rápido que he podido, porque no es fácil, ¿no? Pero pensar que, claro, a mí me gustaría enseñaros ejercicios, ¿no? Ejercicios en los que vemos como, por ejemplo, pensar que, por ejemplo, niños con dificultades de aprendizaje que entran en indefensión respecto a la lectoescritura, pero incluso niños con autismo, con dislexias fuertes, con dificultades diversas de aprendizaje, nos encontramos muchas situaciones de este tipo, de dificultad, y se trabaja realmente muy bien a través de la terapia asistida con caballos. Vale, bueno, entonces, nada, que vamos, me están diciendo que vamos mal de hora, ya estoy. Ha sido súper interesante, te has pasado un pelín de tiempo, pero yo creo que estábamos todos ahí con wow, pensando en el cuento del elefantito y la indefensión aprendida. Gracias por tu aportación, no sé si hay alguien
con alguna cuestión previa. Sí, hay una pregunta por el fondo. Tan interesante. Marta, ¿nos puedes remitir a algún sitio donde se puedan ver o consultar esos ejercicios que realizas para el trabajo? Yo, bueno, verlos, o sea, tengo muchos vídeos, pero claro, son vídeos que no los puedo compartir así, no los puedo dar así porque además son niños que han trabajado con nosotros. Sí, tengo un libro, he escrito un libro este año que se editó en marzo, que es Indefensión Aprendida. Espera que lo tengo puesto, si queréis. Es este libro, ¿vale? Que tiene una edición especial para quinoterapeutas en los que al final del libro hay unos cuantos ejercicios para trabajar el tema de la indefensión aprendida. Es que me sabe mal porque realmente sí que sería muy útil poderos explicar un poco más o al veros enseñado cómo se trabaja alguno de los situaciones, ¿no? Pero bueno. No te preocupes, seguro que ahora la gente interesada puede seguir estirando del hilo, tienen tu contacto, tienen esta publicación tan interesante. Y bueno, pues un saludo y que tengas buen día. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.